Con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Tantas personas a lo largo del territorio venimos de luchas de diferentes sectores, pero reclamando lo mismo: más derechos, más oportunidades, más igualdad, menos corrupción, más proyectos inclusivos y el derecho a decidirlo todo. Nos han pedido que expliquemos de dónde venimos. Bien, pues como concejalas nos gustaría expresar cómo entendemos el concepto del municipalismo y cómo nunca esa ilusión de cambiar la institución, que solo debe ser entendida como de servicio a la ciudadanía, no debe caer en el desánimo de la burocracia y los tiempos que marca la cuadrícula de la costumbre, que se adentra en el «venga usted mañana» de los ministerios franquistas. Somos el resultado del fracaso de los dirigentes. Nos llaman inexpertas, dicen que somos muy jóvenes. Bueno, pues tienen razón. Tengo 25 años, pero nada que perder. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero todavía queda mucho por hacer y mucho por cambiar. Hemos dado el paso y hemos demostrado que se puede. Esta es una lucha entre la fuerza valiente del cambio contra las rutinas y el acomodo cobarde. No hemos venido a maquillar al muerto, sino a resucitarlo, porque la participación política es vida y el cambio nuestra supervivencia. En los meses previos a esta cita electoral municipal, mucha gente como nosotras se estrenaba en el discurso y el micro en el seno de un partido donde influyen los sentimientos, con coraje de mujer y la gratitud a todas las que han depositado su confianza para llevar adelante su proyecto de dignidad. No podemos caer en los usos de esa democracia que defienden los que luego no la respetan, los que se cuelgan la etiqueta de demócratas y tratan de antisistema, bolivarianos, proiraníes, etc., a quienes la defendemos hasta las últimas consecuencias. Nosotras abogamos por una democracia llena de significado, la que vela por nuestros derechos, recuperando lo perdido, conquistando lo que hasta ahora nos han vetado: más educación, más sanidad, más garantías, más protección social para los sectores de población más desfavorecidos, tercera edad, infancia, migración, desempleadas, las que padecen enfermedades invalidantes, las que pierden el techo, las que trabajan de sol a sol por un sueldo que no les permite llegar a fin de mes ni a medio mes, las que han perdido los ahorros de toda una vida en manos de la especulación y la corrupción, las que trabajan un par de horas a la semana y no pueden soñar con irse de casa de sus padres, las pensionistas, que tienen que acoger a hijos y nietos porque han sido desahuciados. Una lista larga e interminable de víctimas avergonzadas por sus victimarios, bancos, instituciones, ciudadanos. Pero una lista que puede modificarse desde las políticas de trinchera, que es lo que debe ser la política municipal: la lucha a brazo partido por aquellos sectores que sufren la indiferencia hasta ser invisibilizados. Hoy son ellas, mañana nosotras si nuestra pasividad lo permite. Eso será posible si trabajamos en políticas basadas en la transparencia, la solidaridad y la lucha por la justicia social, con dignidad, ilusión y con el convencimiento de que lo imposible es posible. Todo esto no se puede hacer sin la complicidad activa de quienes nos votaron esperanzados porque tenemos que luchar a quienes desde abajo se sienten representados por nosotros, sus iguales. Tenemos por delante la tarea de reconstruir y construir nuevas formas de organizarnos y de defendernos, de los que siempre quieren solucionar sus desaguisados apretándonos el cinturón hasta ahogarnos y humillarnos mientras ellos viven desahogadamente en un mundo de privilegios indecentes. Esa tarea es un trabajo conjunto de todas, porque las que dependemos de un salario, las que tenemos que pagar hipotecas de nuestra única vivienda o alquileres, muchas veces abusivos, los que pagamos la especulación del tocho y financiera, las que tienen que alimentar, educar, vestir y cuidar a unas hijas que quieren ver en la universidad gracias a una educación gratuita, pública y de calidad, los que tienen que encargarse de sus mayores o de personas enfermas, los que viven en el mundo real, completo.
problemas reales, muy graves, emocionalmente terribles. Tienen que gritar su situación, tienen que denunciar una y mil veces ante los organismos, tienen que organizarse y pueden y deben contar con nuestro apoyo incondicional, porque creemos que sí se puede. Con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado.